Bienvenidos a esta serie de mensajes del Ministerio Pacientemente. Que Dios les bendiga grandemente. El mensaje de hoy está titulado El cielo gobierna. Mi Dios me da valor en cada etapa de mi vida. Dios se glorificará cuando le decimos te voy a amar hasta el final. He decidido amarte, seguirte, honrarte, confiar en ti. Y por eso estamos aquí, por eso hemos decidido ser seguidores, ser embajadores de Cristo. Vamos a basar este mensaje en el libro de Daniel y vamos a leer el capítulo 6, sus versículos del 25 al 28. Y dice de la siguiente manera: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Y qué fue lo que pasó para que este rey se expresara así de Dios? Si a Dios le damos nuestro corazón, nuestra vida entera y cada área, vamos a disfrutar la plenitud y vamos a prosperar como Daniel. Dios es el mismo de ayer, Él no ha cambiado, su amor y su poder sigue siendo el mismo. A veces el desánimo nos viene, el querer abandonar el Evangelio por tantas situaciones que como jóvenes enfrentamos, o como jóvenes adultos, como adolescentes o como personas ya mayores. Usted sabe y puede pensar en esta hora cuál es su edad. Veremos que en cada etapa de la vida Dios nos va a ayudar a seguir sus caminos, gobierne quien gobierne y estemos rodeados de mucha maldad. ¿Y cómo es Dios en nuestras vidas? Dios es todopoderoso, Dios es milagroso, amoroso, fiel, omnipotente, justo, bueno y tanto más que podemos decir acerca de Dios. Lo que Dios hizo en el pasado y las maravillas que la Biblia nos enseña de Él, las puede hacer hoy en su vida. Esta es la historia de Daniel y sus compañeros. Daniel 1 nos habla acerca de ellos, que ellos eran de Judá y fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron arrancados de su hogar. Ellos eran de Israel, del linaje real de los príncipes. En ese entonces reinaba Nabucodonosor. El versículo 4 dice que eran muchachos sin tacha, eran bien parecidos, eran enseñados en toda sabiduría y entendidos, idóneos para estar en el palacio del rey. Qué hermosas cualidades. Indudablemente, cualidades de un hijo de Dios. Cada etapa de nuestras vidas trae desafíos. Nos desenvolvemos en ambientes y lugares donde no se teme a Dios, donde el pecado es algo normal, donde todo lo que nuestra carne quiere se puede hacer. Y eso enfrentó Daniel y sus amigos en ese tiempo antiguo, al igual que nosotros lo hacemos hoy. Eso estamos enfrentando. A estos jóvenes les cambiaron el nombre a nombres paganos, es decir, que fueron arrancados de su lugar de origen. Y aún así les cambiaron sus nombres, que eran nombres con significados muy hermosos, por nombres con significados que no agradaban a Dios. Daniel 1:5 nos habla lo siguiente acerca de algo que vivieron Daniel y sus amigos. Y dice así: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Donde estamos siempre nos van a ofrecer algo para que nos contaminemos y pequemos contra Dios. El gobierno de ese entonces era severo y cruel, no perdonaban a nadie. Pero en Daniel 1:8 nos dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Muchas veces nos ofrecen tantas cosas y si no estamos bien arraigados en Dios, ni cuenta nos vamos a dar que nos estamos contaminando. Pero Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse. Él detectó lo que lo iba a contaminar y lo que lo iba a dañar. Se podrá decir hoy en estos tiempos, no me obliguen a contaminarme como lo hizo Daniel en aquel entonces. ¿Ha dicho usted alguna vez no? Dicen que esta generación es una generación muy frágil. Todo le afecta. Entonces, ¿cómo estamos nosotros para enfrentar la tentación y para vencer el pecado? Muchas veces nosotros, indudablemente, queremos ser amados y que no nos desprecien. Pero quizás al decir no al pecado, no a los ofrecimientos del mundo, quizás nos ofendan porque no queremos participar y nos excluyan después. O haya tipo de desprecio, pero nosotros ya somos diferentes. Nosotros somos hijos de Dios con un futuro, un plan y un propósito glorioso diferente. Y Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y es una batalla diaria. Cada día y en cada etapa seremos tentados y querrán obligarnos a practicar lo que el mundo practica, que nos va a dañar en este mundo y nos llevará a una eternidad sin Dios. ¿Qué pasó con Daniel y sus amigos? No los obligaron. Y a comparación de los otros que se dejaron llevar por el ofrecimiento de comer la ración de la comida del rey, a comparación de estos muchachos, Daniel y sus amigos resultaron mejor que los que sí se contaminaron. Ellos resultaron no enviciados, resultaron sanos y robustos. Todo lo bueno que Dios nos ofrece traerá bendición a nuestra salud física y a nuestra vida espiritual. Todo don perfecto, dice la Biblia, toda dádiva proviene de Dios. Nosotros muchas veces somos tentados por nuestro propio deseo y maldad. Y no erremos, dice la palabra de Dios, que la tentación no proviene de Dios, sino proviene del enemigo y de nuestros propios impulsos pecaminosos. Decir que nosotros debemos estar sometidos a Dios para que ese impulso se controle en nuestra vida. Daniel era usado por Dios para interpretar sueños. La sabiduría que Dios le dio era grande. ¿Y cómo Dios no lo iba a usar si él era un muchacho que se guardaba para Dios y había decidido amar a Dios sobre todo y honrarlo? Unas palabras muy sabias que Daniel dijo acerca de Dios las encontramos en Daniel capítulo 2, versículos del 19 al 22. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y en él mora la luz. Daniel estaba marcado y escogido por Dios para que esas generaciones conocieran al Dios verdadero, y Daniel estaba dispuesto a que Dios lo usara, aunque le costara, aunque se enfrentara a muchos desafíos y circunstancias duras. Su vida iba a hacer que Dios se mostrara a través de él y todos supieran quién era Dios, y Daniel estaba dispuesto a eso. El versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Después de Daniel interpretar el sueño de Nabucodonosor, él lo hizo gobernador de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Y Daniel también solicitó al rey poner a sus amigos en los negocios de la provincia de Babilonia. Daniel y sus amigos ya estaban en una nueva etapa de su vida, ya laborando en un trabajo. En cada etapa habrá tentación y lucha en contra de nuestra fe,
de hacernos caer y fallarle a Dios, ya que en el trabajo nuevo en el cual ellos estaban iban a enfrentar muchos desafíos. Nabucodonosor en ese entonces hizo una estatua para adorarla cuando sonara un instrumento musical, y si no lo hacían, iban a ser quemados en un horno de fuego. No escuchamos ahí acerca de Daniel, no leemos en la Biblia acerca de Daniel cuando ocurrió eso, pero los amigos de Daniel no cedieron, preferían morir antes que fallarle a Dios y adorar una estatua que era un ídolo. Y sabemos que Dios reprueba eso. Donde nosotros nos desenvolvemos a diario seremos tentados a adorar, a inclinarnos ante otros dioses. Vamos a ser tentados a fallarle a Dios. La palabra de Dios nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. No cedamos a la tentación y a la presión de los demás para fallarle a Dios. Él nos va a sostener, no nos va a dejar avergonzados. Los amigos de Daniel no se inclinaron a adorar la estatua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos al no ceder a adorar la estatua? Lo que pasó fue que fueron echados en el horno de fuego y Dios hizo una obra grande, no se quemaron en el horno de fuego. Allí estuvo Dios librándolos y ellos sabían que aun si Dios no los libraba del horno de fuego, iban a estar seguros con Dios por la eternidad. Daniel 3:28 dice que Nabucodonosor dijo cuando ellos salieron ilesos del horno de fuego y no se quemaron, dijo bendito sea el Dios de ellos que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Estos muchachos testificaron con su vida misma acerca de Dios. Y Nabucodonosor decretó que nadie debía blasfemar y ni hablar cosa mala contra el Dios de ellos, porque no hay Dios que pueda obrar como el Dios de ellos. De lo contrario, iban a ser descuartizados y su casa iba a ser convertida en un muladar, es decir, en un lugar de inmundicia, un basurero. Y esto fue lo que provocó el testimonio de estos jóvenes en Nabucodonosor. Este rey era muy malo. Imagínense cómo cambió su forma de pensar por el testimonio de estos muchachos. Dios trató con Nabucodonosor. En cierta ocasión, él tuvo un sueño y Daniel se lo volvió a interpretar. Pero este rey era soberbio. Terminó perdiendo la mente hasta el punto de andar como un animal en el campo, con el pelo largo como plumas de águila. Sus uñas eran como de aves, y todo por su soberbia y por no humillarse ante Dios, por creerse más que Dios y tener un reinado lleno de maldad e idolatría, por no reconocer que el cielo gobierna. Si nosotros no reconocemos que el cielo gobierna, nos convertimos en seres irracionales. Y Daniel se lo dijo a Nabucodonosor al interpretar ese sueño, que solamente iba a recuperar su reino y su cordura como persona hasta que reconociera que el cielo gobierna. Y eso lo leemos en Daniel 4:26. Nos dice lo siguiente: y cuando a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Y qué pasó? Solo hasta que Nabucodonosor se volvió a Dios, recuperó su cordura. Daniel 4:37 nos dice lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y podríamos decir que esta historia ha llegado a su fin y fue un final muy hermoso, muy feliz, porque Nabucodonosor reconoció a Dios y Daniel estaba bien. Y ese rey se convirtió a Dios y allá acabó. Pero la verdad es que los retos siguen. Daniel dijo: tú quitas y pones reyes.
¿Sabe qué pasó? Después Nabucodonosor, como cualquier ser humano, murió. Pero después reinó su hijo Belsasar. Y este rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, hizo lo malo. Le gustaba beber vino e hizo que trajesen los vasos de oro y plata que su papá había traído robados del templo de Jerusalén. Y allí bebieron sus grandes aliados y jefes, y mujeres y concubinas, y era una blasfemia total en contra de Dios, y alabaron a sus dioses. Fue algo tan desagradable para Dios, fue una burla a Dios usar sus utensilios para esos usos. Cuando se dieron cuenta, unos dedos escribieron en la pared, y este rey se palideció con todos los que estaban ahí, se turbó y le temblaban hasta las rodillas. Y este dedo escribió en la pared un escrito, algo que nadie podía interpretar. Y mientras tanto, en ese cambio de gobierno, de líder, aún Daniel permanecía en Dios, se seguía guardando para Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dijeron, llamen a Daniel, que en él hay luz, que en Daniel no se apagó la luz que tenía, que provenía de Dios. Su luz, su sabiduría e inteligencia permanecían, porque él seguía honrando a Dios. Y lo mandaron a llamar y Daniel pudo interpretar el escrito en la pared, que decía que era un mensaje al rey hijo de Nabucodonosor. Y el escrito fue interpretado de la siguiente manera por Daniel. Se lo voy a parafrasear. Con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto. Luego que Daniel descifró el escrito, a Daniel lo ascendieron. Daniel fue el tercer señor del reino y esa misma noche dice la Biblia que murió Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Y saben, esto no acabó allí, vino otro rey llamado Darío. Daniel entró a otra etapa, a un nuevo trabajo, pero el mismo ambiente de paganismo y un ambiente tóxico, lleno de maldad e idolatría. Pero Daniel, el mismo fiel, el mismo lleno de luz, ahora con otro rey, ahora con Darío. No sé qué edad tenía Daniel en ese entonces, pero ya estaba grande. Solo el rey Darío tenía 72 años, no sabemos qué edad tenía Daniel, pero ya había pasado a otra etapa. Daniel seguía firme en Dios desde que era muchacho. Qué hermoso. Hasta esa etapa Daniel permanecía. El rey Darío, otro idólatra. ¿Y qué pasó en ese entonces? Hicieron una ley que en espacio de 30 días nadie le pidiera nada a ningún dios, sino solo al rey. Y si no lo hacían, serían echados al foso de los leones para ser devorados. Y Daniel, un hombre de oración, porque solo así podemos mantener esa relación con Dios, buscándolo y hablando con Él. Daniel hablaba con Dios siempre. Incluso cuando debía interpretar sueños, la Biblia registra que él oraba, esa era su clave. Mire, para hacer caer a Daniel, hicieron de todo, pero ya no hallaban cómo hacer que cayera. El enemigo no descansará hasta que nosotros caigamos. Tocará todas nuestras áreas, todas las áreas de nuestras vidas, para poder hacernos caer y que nos apartemos de Dios. Dijeron entonces estos hombres malvados en Daniel 6:4, se los voy a parafrasear. No quiere contaminarse, él es fiel, no tiene ningún vicio. El versículo 5 dice, debemos dañar su relación con Dios para que ceda y para que ya no busque a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Daniel oró como siempre a Dios. Daniel oró 3 veces al día como siempre lo hacía. Se arrodillaba y oraba siempre, desde antes. Pero esta no fue la excepción. Daniel entró a su habitación, a su cuarto y abrió las ventanas. ¿Y qué pasó? Esas personas malas se dieron cuenta, lo tomaron y lo echaron al foso de los leones. Lo echaron al foso de los leones por desobedecer al rey. ¿Y sabe qué pasó? Creo que todos sabemos la historia. Daniel no fue devorado por los leones, sino que fue librado. A Daniel no le importaba si iba a morir y no le importaba
si Dios decidía no librarlo del foso de los leones. A Daniel lo que le importaba era serle fiel a Dios hasta la muerte. Daniel sabía, el cielo gobierna. Dios gobierna mi vida. Dios gobierna. Se puede levantar uno tras otro. Se puede levantar un rey tras otro rey, jefes, personas malas, incluso nuestra familia, que nos quieran someter al pecado, a fallarle a Dios. Pero sobre todo esto Dios gobierna, Dios reina, Él ganará. El malo cae y perece. Los que intentaron dañar a Daniel perecieron. Ellos mismos fueron devorados por los leones. Incluso los leones no habían ellos entrado hasta lo profundo cuando los leones los tomaron. Dios quiere usar tu vida para su gloria, que todos lo vean. ¿Sabe qué pasó? Darío ordenó que en todo el dominio de su reino teman y tiemblen ante el Dios, como leíamos al inicio. Él es el Dios viviente, su reino no será destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Esto lo dijo Darío, y ese es nuestro Dios al cual usted y yo servimos. Si usted cedió, puede haber misericordia. Si usted cayó en la tentación de fallarle a Dios, de ceder ante el pecado, así como Nabucodonosor pudo reconocer a Dios, así lo puede hacer usted, pero debe humillarse y rendirse a los pies de Cristo. Y por eso estamos aquí como embajadores de Cristo, como hijos de Dios, como seguidores, como sus discípulos. Hemos tomado el reto de seguir a Cristo. Buscamos guardarnos y vencer el pecado. Busquemos que nuestra vida sea testimonio vivo de las obras de Dios. Y nosotros podemos serle fiel a Dios hasta la muerte, aún en estos días que son malos. Al final del libro de Daniel dice, esto se lo revela Dios a Daniel. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Reconozcamos que el cielo gobierna, vale la pena seguir a Jesús. Dios te ayudará en donde te desenvuelvas. Aquí hay quizás gobernantes, personas dirigidas por el enemigo. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, como dice la Biblia de este siglo. Quizás tenemos personas a nuestro alrededor, líderes que nos quieren obligar a hacer lo malo, o compañeros que con envidia y malas intenciones nos quieren hacer caer, pero Dios nos sostendrá. Quizá tu misma familia te hiera y te lastime y te proponga fallarle a Dios. Quizá tus mismos padres te lastimen y no sirven a Dios y no aprueban que tú seas un seguidor de Cristo, pero sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida eterna. Lo que vas a perder en este mundo no es nada comparado a lo que Dios te ofrece. Incluso en esta tierra, Dios te va a bendecir, te va a cuidar, te va a guardar. Pero estamos luchando por algo más, algo que trasciende esta vida terrenal. Y es estar con Cristo para siempre. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima. En la tormenta siempre estás aquí, en cada paso veo tu luz, eres mi fuerza que me hace seguir.